Hola, nos encontramos de nuevo. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy nos encontramos para hablar de los trastornos depresivos. Un tema importante por la prevalencia en la población y un tema muy vasto que vamos a tratar de simplificar para poder hacer hincapié en los aspectos más importantes para nosotros. Aquí se van a encontrar con muchos nombres que guardan relación con los cuadros depresivos. Fíjense, distimia, depresión neurótica, melancolía, depresión unipolar, depresión bipolar, psicastenia, depresión reactiva, depresión psicótica, depresión endógena, neurastenia. Fíjense la variedad, ¿no? de nombres y de cuadros de condiciones clínicas descritas en distintos momentos por distintos autores. En realidad, muchos de estos nombres van a ver que quedaron en el pasado. Ahora vamos a recorrer juntos, a ver cuál es la nueva nomenclatura y dónde se ubicarían algunas de ellas. Para eso vamos a adentrarnos en la clasificación del DSM-5 para ver cómo se modificaron muchas de estas cuestiones. Y en parte tuvo influencia el tema de la psicofarmacología, en tanto y en cuanto muchos de los distintos tipos de depresión descritos respondían a psicofármacos, ¿no? Pero clásicamente siempre ha habido alguna dupla, ¿no? Depresión neurótica versus depresión psicótica, melancolía versus depresión reactiva, depresión unipolar versus depresión bipolar. Bueno, vamos a tomar cuáles son las cuestiones más importantes de esto. Acá se las presento porque seguramente en los clásicos van a aparecer estos términos. Y vamos ahora a la nomenclatura actual. Esta es la clasificación de los trastornos depresivos según el DSM-5, ¿sí? Una cosa que me interesa marcar y que ya en la semana anterior subrayaron Sonia y Nicolás, es que hay una alta familiaridad, digamos, entre los trastornos ansiosos y depresivos, ¿sí? Hay un alto solapamiento de síntomas y hay muchas cuestiones del orden de lo neurobiológico que están muy relacionadas, ¿sí? En el DSM-5, los cuadros que vamos a encontrar dentro del capítulo que viene solito, se separó de los trastornos bipolares. Vamos a encontrar el trastorno de desregulación disruptivo del estado de ánimo, que es un cuadro que se describió en los chiquitos y que se caracteriza por, francamente, una disregulación emocional importante. Que podría pensarse si realmente está bien ubicado dentro de este capítulo. Es cierto que tiene buena respuesta a los antidepresivos, pero pareciera en el tiempo guardar continuidad con lo que es el trastorno límite de la personalidad que van a estudiar más adelante. El trastorno de depresión mayor va a ser el trastorno en el cual vamos a poner la lupa
y que vamos a estudiar en detalle, y en ese sentido les adelanto algo. El trastorno de depresión mayor, el DSM-5 lo describe tanto para el trastorno depresivo que uno podría llamar unipolar, como para el trastorno depresivo mayor propio de la bipolaridad. Ustedes saben que la diferencia entre uno y otro cuadro tiene que ver con la presencia de síntomas o de episodios de euforia, de manía o de hipomanía que definen a la bipolaridad. Pero tanto los trastornos depresivos como los trastornos bipolares presentan episodios depresivos, de episodios de depresión mayor, ¿sí? Y en ese sentido el DSM-5 no distingue. Nosotros, no obstante, vamos a hacer mucho hincapié en esto y vamos a tratar de poner una lupa porque es una diferencia muy importante poder determinar si un cuadro depresivo es bipolar o no. El trastorno depresivo persistente es el nombre de la distimia. La distimia yo se las presenté ahí en la diapo anterior. Figura con nueva nomenclatura como trastorno depresivo persistente, porque en realidad sería un cuadro depresivo con síntomas de menor intensidad, pero de mayor duración en el tiempo. El trastorno disfórico premenstrual, que se ganó una categoría en el DSM-5. El trastorno depresivo inducido por una sustancia, por medicamentos. En realidad hay sustancias de uso medicamentoso o de uso ilegal que pueden producir depresión, ¿no? La abstinencia a cocaína, por ejemplo, puede haber síntomas depresivos. También trastornos depresivos debido a otra afección médica. Bueno, son muchos cuadros. Un cuadro que tenemos que destacar es el cuadro de hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene una sintomatología francamente muy parecida a los cuadros depresivos. Y siempre hay que evaluar y descartar condiciones médicas que puedan estar produciendo el cuadro depresivo. También es conocido que algunos tumores, por ejemplo, pueden manifestar alteraciones del ánimo de tipo depresivo, incluso a veces antes de haberse llegado al diagnóstico del cuadro. Y después tienen la categoría de otro trastorno depresivo especificado, donde entran lo que serían las depresiones menores. Ojo, el trastorno de depresión mayor no es el trastorno más frecuente dentro de las depresiones, pero sí es el que tiene mayor relevancia desde el punto de vista clínico. Dentro de esas depresiones menores, como podríamos llamarlas, se encuentra la depresión breve recurrente, la depresión de corta duración, la depresión con síntomas insuficientes y finalmente saben que siempre el DSM tiene un espacio de otros para todo lo que guarda cierta condición psicopatológica, pero que no guarda congruencia con ninguno de los trastornos que definió anteriormente. Bueno, tal como les prometí, vamos a sumergirnos en el mundo del trastorno depresivo mayor, según el DSM-5. Realmente de todas las categorías que vimos en la diapo anterior, la que vamos a trabajar exhaustivamente es esta. Dentro de lo que sería el criterio A del DSM-5, que es el criterio en donde se enumera cuál es la sintomatología requerida para definir el diagnóstico, el DSM-5 pide que se cumplan por lo menos 5 de los 9 síntomas que enumera, por lo menos 5 que tienen que estar presentes a la vez, ¿no? Porque justamente recuerden que los trastornos son síndromes. Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que vienen juntos y también desaparecen sincrónicamente.
Entonces, como síndrome, solicita que estos síntomas se presenten en forma conjunta durante el mismo tiempo y que representen un cambio respecto del funcionamiento previo. Ahora, dentro de esos 5 síntomas requeridos, sí o sí tiene que aparecer uno de estos dos. El estado de ánimo deprimido, ojo que aclara, o irritable en niños y adolescentes. Este es un tema muy importante a tener en cuenta porque muchas veces la depresión no cursa con franca tristeza, sino que cursa con irritabilidad. La cuestión esta de la ira, el enojo. Y el otro síntoma fundamental sería la anedonia. La anedonia. Entonces, estado de ánimo deprimido o anedonia tienen que estar dentro de esos 5 síntomas que solicita, o los dos, ¿sí? Bueno, la depresión se identifica con un estado de ánimo, clásicamente, de tonalidad triste o sombría, que puede ser episódico, periódico, continuo. La tristeza, ese estado de ánimo triste o sombrío, la tristeza puede definirse como una emoción ubicua que se experimenta por distintas circunstancias y que, por supuesto, no define por sí sola la depresión. ¿Sí? En realidad todos tenemos la experiencia de habernos sentido tristes en algún momento. Ahora, el síntoma del humor depresivo tuvo en la psicopatología franco-germánica, ustedes saben que las dos escuelas psicopatológicas principales fueron durante mucho tiempo la francesa y la alemana. Les decía que el síntoma del humor depresivo tuvo en la psicopatología entonces franco-germánica de la primera mitad de siglo un carácter preponderante como elemento semiológico fundamental. En ese sentido, Bleuler, por ejemplo, ¿recuerdan Eugene Bleuler? Hablaba de la tristeza como un síntoma fundamental de la depresión. Y muchos autores han hecho foco, ¿no?, en esta cuestión. Sin embargo, se ha descrito muchas veces que la tristeza puede ocultarse o atenuarse o no expresarse, ¿no?, en toda su magnitud. Incluso muchas veces se habló de depresiones enmascaradas, justamente en donde la tristeza no es algo evidente. Bueno, en esta primera parada que realizamos para estudiar estos 2 primeros síntomas de la lista que resultan ser tan relevantes, me pregunto, ¿y si no encuentro tristeza? Como yo les decía recién, ¿no? Digamos, puede ser que el paciente no se manifieste triste. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar anedonia, ¿sí? Anedonia es la dificultad para experimentar placer, ¿sí? En 1972, Klein señaló que la pérdida del tono hedónico, la capacidad de disfrute, de experimentar placer, sería una característica fundamental de la depresión, señalando que la emoción y el humor están supeditados al tono hedónico del momento. Así toma como experiencia nuclear o central la falta de goce y de capacidad vital, ¿sí? Ahora, ojo con esto, porque si bien marcamos que la tristeza es un síntoma ubicuo, y de hecho, bueno, todos podemos experimentar tristeza en algún momento, y vamos a hablar más adelante del duelo y de la diferencia entre el duelo y la depresión, por ejemplo, más allá de, bueno, la tristeza circunstancial que podemos experimentar en cualquier momento ante alguna situación
desgraciada, de pérdida, de disgusto. La anedonia tampoco tiene validez como un síntoma patognomónico de depresión. Tampoco uno puede decir, bueno, si se presenta anedonia, entonces está deprimido, ¿sí? La anedonia es un síntoma cardinal de la depresión dentro de la esfera de la afectividad, así como lo es el ánimo triste, pero la anedonia también puede encontrarse en otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, en las esquizofrenias puede haber anedonia, bueno, lo vamos a ir viendo adelante en la cursada, pero es importante que si bien, digamos, son dos síntomas cardinales de los cuadros depresivos a los cuales le da mucha relevancia al sistema SM, ninguno de los dos alcanza para definir una depresión. Ninguno de los dos es patognomónico de una depresión, ¿ok? Y acá no pude dejar de compartirles en realidad es la primera página de una novela, Serotonina, del francés Michel Houellebecq, que no se las voy a leer, les voy a dejar que lo lean ustedes, que lo pausen y lo lean tranquilos. En realidad estar haciendo referencia a la toma de un fármaco, leo los primeros renglones, es un comprimido pequeño, blanco, ovalado, divisible, y fíjense lo que sigue, ¿no? Dice, me despierto hacia las 5 o a veces las 6 de la mañana. La necesidad es extrema, es el momento más doloroso del día. Mi primer gesto es poner en marcha la cafetera eléctrica. Bueno, yo los invito a leerlo. Ustedes, léanlo tranquilos si gustan. A mí me gusta mucho la literatura de Houellebecq, pero particularmente esta página les transmite la vivencia de una persona con un cuadro depresivo. Y esos primeros renglones, más allá de que no tiene desperdicio toda la página, incluso fíjense el tema de las sustancias, ¿no? Las sustancias que ayudan a regular el ánimo. Él ahí está hablando del café, de la nicotina, pero es muy común que un paciente con síntomas depresivos eche mano a sustancias, distintas sustancias, para tratar de regular el ánimo. Se ve mucho también en la bipolaridad. Ténganlo en cuenta respecto de la cuestión de las comorbilidades, cómo hay patologías que suman otras, ¿no? Digamos, en el intento de regular el ánimo, como a veces se compra una dependencia a sustancias una persona. Bueno, se los dejo, lo comparto porque a mí me resulta muy interesante la escritura de Houellebecq, me gusta mucho, y esta primera página tenía que ver con nuestro tema. Bueno, volvemos a la ruta de los criterios. Hicimos una parada, pudieron haber tomado un café, pudieron leer algunas notas literarias. Y acá aparecen dos criterios interesantes también, ¿no? Por un lado, el tema de la modificación en el apetito y en el peso corporal en el paciente depresivo, ¿sí? Que puede darse en menos o en más. Lo más común es que el paciente refiera que no tiene apetito, ¿sí? No hay búsqueda de bajar de peso, simplemente sería algo así como no tiene ganas de comer, la comida no le pasa, una cosa por el estilo refiere el paciente. A veces ocurre lo contrario, a veces el paciente come en demasía. Y algo parecido pasa con respecto al sueño, que también se ve afectado. Puede ser en menos, puede ser que tenga insomnio. En ese sentido hay diferentes tipos de insomnio. El paciente puede ser que refiera
que le cuesta mucho conciliar el sueño, no se queda dormido, ¿sí? O bien suele ocurrir en las depresiones que se acuesta, se duerme, pero duerme muy poquitas horas y se despierta. Duerme muy poco, tiene un despertar precoz. O bien puede ser que tenga un sueño fragmentado y que se despierte varias veces durante la noche. Otras veces ocurre lo contrario, otras veces el paciente duerme muchas horas, ¿sí? Bueno, acá hago otra parada. Hago otra parada para ir revisando los criterios para que vayamos fijándolos, comprendiéndolos, ¿no? Para salirnos del listado y meternos un poco más en el mundo de la depresión. Fíjense que estas dos cuestiones, apetito y sueño, hacen referencia a funciones fisiológicas y ritmos circadianos comprometidos en los cuadros depresivos, ¿sí? En ese sentido, los ritmos circadianos son esas oscilaciones endógenas que organizan la sincronización de los sistemas biológicos para poder optimizar la fisiología, el comportamiento, la salud. Permiten respuestas efectivas a los desafíos, a las oportunidades del entorno y modulan la homeostasis dentro del cerebro y otros sistemas. Ritmo, sueño, vigilia es uno de los ejemplos más conocidos, ¿sí? Entonces fíjense cómo, digamos, están tomadas estas dos cuestiones muy frecuentemente en un cuadro depresivo. Miren qué altito que están en la lista después de los síntomas fundamentales. Bueno, avanzamos un poquito más, estamos en mitad de camino, justo el síntoma número 5 del listado, agitación o retraso psicomotor observable. ¿Sí? El compromiso a nivel psicomotor, tanto en el sentido de la inhibición motora, ¿no? El paciente que dice, ustedes habrán escuchado muchas veces cuando dicen, no puedo dejar la cama, la inhibición motora, o a veces lo contrario, la agitación, el paciente que está inquieto, ¿no? Que no se soporta en su cuerpo y tiene que ir y venir, y no puede parar. Y el sexto se refiere a la fatiga o pérdida de energía. Fatiga es la sensación de pérdida de energía, anergia, ¿sí? Tiene que ver con la dificultad para llevar adelante las actividades de la vida cotidiana. Bueno, me detengo otra vez, veamos estas cuestiones del área más conativa. La inhibición motora siempre fue un síntoma muy resaltado en la escuela francesa. Al punto que muchos autores dicen que el cambio motor, por discreto que sea, puede ser el preludio de la aparición de los síntomas afectivos cognitivos. ¿No? Fíjense que cuando se va describiendo el cuadro, primero vimos los síntomas afectivos, después vimos el compromiso vegetativo, ¿no? Las funciones fisiológicas, el ritmo circadiano. Ahora estamos dentro del área volitiva, conativa, digamos, y próximamente vamos a ir a ver los síntomas cognitivos. Pero esto es muy importante, cómo ese cambio motor llamó mucho la atención de los franceses y anticiparon que podía ser el preludio de la aparición de los síntomas afectivos cognitivos. De hecho, el último de los grandes clásicos de los franceses, Henry, contemporáneo de Lacan, ¿no? Definió como tríada fundamental del síndrome la tristeza, ¿no? El componente afectivo, la tristeza, la inhibición motora y el dolor moral. Fíjense cómo la inhibición motora formaba parte de esa tríada característica de
muchas depresiones. Bueno, y arrancamos por último con los síntomas cognitivos, ¿sí? Por un lado, el paciente se siente inútil, ¿no? Tiene sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, inapropiada, ¿no? Piensa que tiene la culpa de cosas que puedan ocurrirle o que puedan ocurrir a sus seres queridos, ¿no? Se deprecia. Por otra parte, hay afectación de la capacidad de pensar, de concentrarse, de tomar decisiones. Esto puede ser referido por el paciente o puede ser francamente observable. Sí, observable por el terapeuta, transmitido por los familiares, pero atención, memoria, concentración, se ven notablemente afectados. Y en esto yo también les voy a pedir que reparen, porque en los últimos tiempos estos síntomas han sido foco de atención. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de entrar en remisión con las moléculas antidepresivas. Las moléculas antidepresivas suelen mejorar notablemente los síntomas afectivos. Primeros síntomas de la lista, los síntomas afectivos, vegetativos. Esta última partecita, lo que tiene que ver con los síntomas cognitivos, es donde, digamos, muchas veces los síntomas persisten más allá de haber remitido los síntomas que vimos anteriormente. Y que afectan, por supuesto, el desempeño académico, el desempeño laboral y que generan la queja del paciente, ¿no? Respecto de que su rendimiento no es el mismo. Y por último, los pensamientos relacionados con la muerte. El paciente puede tener ideas pasivas de muerte en el sentido de pensar que, bueno, la vida no vale la pena ser vivida o su vida no vale la pena ser vivida, que por ahí preferiría estar muerto, sin que esto implique que vaya a llevar adelante acciones para lastimarse. Muchas veces el paciente lo aclara, no, mire, yo no pienso en matarme, no haría nada de eso, pero no le tengo gusto a la vida, ¿no? Puede ser que haya una ideación francamente suicida, ¿no? Que el paciente tenga ideas de suicidio, que lleve adelante un intento de suicidio o que tenga un plan definido para llevarlo a cabo, y esto es algo que siempre debemos investigar. Es una de las cuestiones que generan riesgo, ¿no? Cuando atendemos un paciente depresivo. Esto es algo que cada uno de estos puntos debemos chequear en un paciente deprimido, y evidentemente este punto es muy importante en relación a el abordaje terapéutico. Bueno, última parada entonces del criterio A. Yo ya anticipé, la disfunción cognitiva ocurre en la depresión y puede persistir en la remisión. Subrayen esto, puede persistir en la remisión. Aunque impacta en el funcionamiento del paciente, suele permanecer en gran medida no reconocida y muchas veces subtratada. Piensen que en realidad lo más llamativo suele ser, ¿no?, el cuadro angustioso, las dificultades con el sueño, la imposibilidad de llevar adelante las tareas o las actividades de la vida cotidiana por la falta de energía. Todo eso es mucho más llamativo que el tema de algunas de las dificultades cognitivas respecto a atención, memoria, concentración, memoria de trabajo. Pero esto es algo que a veces cuando el paciente sale o supera los síntomas más notables de depresión, persiste. Entonces, esto lo convierte en un problema importante. Tal como les anticipé, así como la dimensión afectiva responde más fácilmente a los fármacos antidepresivos, la sintomatología cognitiva es más rebelde a su acción
y, digamos, en los últimos tiempos aparecieron algunas moléculas antidepresivas que han intentado tener como blanco esta dificultad cognitiva y poder superar a sus compañeras antidepresivas en este punto, ¿sí? Bueno, prometo un único plano secuencia para los otros criterios, nos pasamos todos de una sola vez. Además de cumplir con los requisitos del criterio A, ¿se acuerdan? 5 de 9 síntomas de la lista, de los cuales 1 y o 2 tienen que estar sí o sí, estado de ánimo deprimido o anedonia, o ambos. Tiene que haber un malestar clínicamente significativo, ¿no? que cause interferencia en la vida del sujeto. Además hay que descartar sustancias o enfermedad orgánica que puedan ser las causantes de este síndrome, por supuesto, o sea que sea secundario al uso de alguna sustancia o que tenga una enfermedad orgánica. Otra cosa importante es descartar los cuadros comprendidos dentro del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, en donde tranquilamente puede haber síntomas de estos que enumeramos, pero en donde, digamos, hay que privilegiar el diagnóstico de esquizofrenia o alguno de los otros trastornos psicóticos. Ahí hay que chequear si en realidad, yo les decía, por ejemplo, la anedonia puede estar en la esquizofrenia, entonces ahí hay que cotejar de qué se trata verdaderamente. Y además el otro punto, para hablar de un trastorno depresivo, no de un episodio, porque el episodio depresivo lo puede tener tanto un trastorno depresivo como un trastorno bipolar, el episodio, ¿no? Episodio se refiere al curso de una depresión. Pero si el paciente alguna vez tuvo un episodio maníaco o hipomaníaco, entonces estamos dentro de otro capítulo, que es el capítulo de los trastornos bipolares. No estamos dentro del capítulo de los trastornos depresivos. Este es uno de los puntos más importantes de esta clase, tal vez. Yo voy a insistir bastante con esto en la segunda parte. Y antes de irme, al menos por un ratito, antes de hacer la segunda parte, no quiero dejar de hablar del duelo. El duelo es diferente, por supuesto, de la depresión. Ya Freud había hablado hace muchos años, en 1917, tardíamente en su obra, En duelo y melancolía, el DSM-5 habla, tiene una nota en donde plantea las diferencias entre duelo y depresión mayor, en donde hace referencia a que el duelo se caracteriza por el sentimiento de vacío y de pérdida. La disforia disminuye de intensidad a través de los días o semanas y además se produce en oleadas, lo que se llama punzadas del duelo, que generalmente se refieren a pensamientos que tienen que ver con el objeto perdido. Por ejemplo, si alguien falleció, ¿no? Los pensamientos que guardan relación o las situaciones que se asocian con el ser perdido producen esas punzadas de tristeza, ¿sí? Pero el dolor del duelo puede ir acompañado de humor y de emociones positivas. El contenido del pensamiento está referido generalmente al objeto perdido. Generalmente no se observa autodepreciación. Si hay sentimientos de autoanulación o alguna cuestión de culpa, en general se relaciona con haberle fallado a, por ejemplo, el ser querido que se perdió. Y si hay fantasías de muerte, generalmente son de índole de reencuentro, ¿no? Tienen como un carácter en un punto como sentimental o más hasta romántico en ese sentido, ¿no? De volver a encontrarse con el ser que ya no está con
con la persona afectada. Pero a pesar de todas estas situaciones, emociones, vivencias, no hay interferencia, se sigue adelante, ¿no? Con la vida cotidiana y como refiere el DSM-5, puede haber emociones positivas, y se va atenuando con el correr de los días. Me quedo con esto. En realidad, una diferencia que hubo del DSM-4 al 5 fue que en el DSM-4 había una cuestión de tiempo como diagnóstico diferencial entre duelo y depresión que se quitó en el DSM-5, por lo cual una de las críticas que se le había hecho era que eso quitaba una restricción al diagnóstico de depresión, ¿no? Como que si no había una restricción respecto de tiempo, tiene que pasar tanto tiempo para hacer diagnóstico de depresión en una situación de duelo, eso se lo observó como que ampliaba o que tenía la capacidad de ampliar el diagnóstico de depresiones. Lo cierto es que todo esto que yo les transcribo en esta diapo en realidad está tomado en el DSM-5, plantea la diferencia entre duelo y depresión. Lo que sí aclara es que en realidad el tema del tiempo, en realidad cuánto tiempo transcurrió desde la pérdida, no hace a una cuestión diagnóstica, ¿sí? Bueno, por ahora yo pararía aquí y después vamos a ver algunas otras cuestiones particulares en relación a las diferencias entre las depresiones. Piensen que partimos de una diapo donde nombramos un montón de depresiones que no necesariamente son todas idénticas, un montón de nombres distintos, con cosas en común, con cosas diferentes. Bueno, acá hablamos de trastorno depresivo mayor, vimos la descripción del episodio de depresión mayor. Luego vamos a tratar de tener en cuenta qué matices son diferentes en las distintas depresiones y en donde hay que tener particular cuidado. Me arriesgo de ser redundante, pero me parece que son conceptos importantes. Recuerden, ¿no? La correspondencia entre ansiedad y depresión, por un lado, y la importancia de diferenciar la depresión del trastorno bipolar por el otro. Hasta luego, nos vemos en un rato. Bueno, continuará. Seguimos en la parte 2.